Disculpa, Un par Yasmin, de ¿ah? minutos más de que... Ya, no. Un par de minutos más y pero empezamos, que estamos No, 80 muy son bonita ahorita. tu presentación, de verdad que está bien bacán. Doctor, Lo que pasa es gracias. que hay, Yasmin es una de las chicas una médico que tiene mucha información, bastante información, pues, ¿no? Entonces, meter información en una diapositiva y mete 50 datos a veces es complicado, pero Claro. ahora van a ver su capacidad de síntesis, ¿sabes? Mira cómo ha hecho para poder meter toda la información así bonito, ¿no? Así que, Yasmin, Sí, sí, sí. todos esperamos lo mejor de ti, ¿ah? Ay, doctor. Tanta presión, doctor. No, Sí, mejor no, tranquila. no hay que decirle más, ya, así nomás que... No, ya no digo nada, ya. Ya no digo nada para no molestarte. ¿Van a aprender preguntas? No. ¿Algo? No. No, No, doctor. Vamos a empezar de repente. Ya. Entonces creo que ya son 8 y 4. ¿Cuántos somos? 6:90. Ya creo que ya empezamos, pues, ¿no? Ya. Ya, entonces voy a hacer la presentación. Ujú. Ay, bueno, buenas noches a todos. Continuando con las charlas académicas del Instituto Nacional de Oftalmología, el día de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Felipe Torres, que es un gran amigo de nosotros y conocido por todo el hospital, siempre nos ha apoyado, siempre está presto a dar charlas con nosotros y sus experiencias. El doctor Felipe Torres es especialista en córnea y enfermedades externas y en cirugía de cristalino y en cirugía refractiva. Es profesor de oftalmología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja en el Hospital Carrión y también es parte de la directiva del capítulo de catarata, córnea y cirugía refractiva de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Bienvenido, Felipe, gracias por aceptar nuestra invitación. Y también nos acompaña el día de hoy la doctora Yasmin Ruiz Olortegui, residente del Instituto Nacional de Oftalmología. Bienvenidos. El tema de hoy Gracias. que se va a tocar es cirugía de catarata en altos hipermetros. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Pedro, ¿verdad? Gracias a todo el Lino. El Lino, uno pues lo siente su casa siempre, ¿no? Entonces, yo me formé con ustedes y les agradezco mucho la deferencia de permitirme participar con ustedes, que eso a uno lo llena de orgullo, ¿no? Y bueno, estoy aquí para aportar todo lo que yo pueda en mi poca experiencia para poder enriquecer el tema. Yasmín, podemos Justo comenzar estábamos cuando quieras, ¿ah? tocando, Felipe, justo estábamos con Ok. Pepe Minami acordándonos cuándo fue que hiciste fellow en el Lino. Uy, que estábamos hasta hace tiempo. Pero Sí, mejor ¿no? ni Sí, me digas, porque si no ya no me sí, acuerdo nada. sí, sacamos la cuenta y era muchos años atrás, ¿no? Sí. Ahí está César. Mm. César, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor Estás sin Mendiola. micrófono, César. hola Felipe, ¿cómo estás? Qué Un gusto gusto verte, tenerte mano. contigo esta noche, ¿no? Para compartir pues mucho de tu vasta experiencia en el tema, ¿no? Y ya han pasado muchísimos años pues que nos acompañaste en el hino cuando estábamos todavía por Milo Quesada. Gracias por acompañarnos esta noche pues. Gracias a ustedes, amigos. Bueno, pues no le quitamos tribuna a Yasmín, porque Yasmín me dijo, doctor, tengo 25 minutos exactamente. Entonces, por si acaso no me va a bloquear, ¿ah? Ya le digo, Ya. Yasmín, yo te espero hasta que termines. El doctor no, pero yo sí te puedo bloquear. Dale, Yasmín, dale. No, ya. No le hagas caso a Jorge, no le hagas caso. Tú tranquila nomás. Ya. Ya, empieza, Buenas doctor. Adelante, noches. Yasmín. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación, doctores. El tema del día de hoy es cirugía de catarata en altos hipermétropes. Entonces, para hablar de pacientes con hipermetropía, especialmente hipermétropes altos, tenemos que tomar en cuenta también la longitud axial del ojo, ¿no? Entonces, según la bibliografía revisada, un ojito corto se define como aquel que tiene una longitud axial menor de 22.5 milímetros. También hay otras bibliografías que mencionan que son menor de 22, ¿no? Pero en este caso lo vamos a considerar así. Tomando en cuenta la longitud axial del ojo y la medida también del segmento anterior, existen diferentes prototipos, digamos, de ojos que pueden ser muy grandes, muy pequeños, y todos van a variar en cuanto a estas dos variables, ¿no? Las que nos importan para esta exposición son aquellas que tienen una longitud axial corta y un segmento anterior pequeño o normal.
Y hablando específicamente del ojo corto, vamos a también tener variantes. Tenemos aquellos que denominamos microftalmos simple o complejo, ambos con una longitud axial media menor de 2, abajo de 2 desviaciones estándar, y se diferencian por la presencia o no de anomalías oculares. El microftalmos anterior y posterior se diferencia sobre todo, como el nombre lo dice, porque en el caso del anterior, el segmento anterior es el que está corto y el segmento posterior normal, y lo contrario en el microftalmos posterior, ¿no? Y el nanoftalmos, que en algunas ocasiones se toma como un sinónimo de microftalmos simple, en este caso lo estamos dividiendo como aparte, aquel que tiene una longitud axial de 14 a 17 milímetros y tiene alteraciones oculares, ¿no? Como una hipermetropía alta, microcórnea menor de 11 milímetros, engrosamiento coroideo, etc. Entonces, para ver más o menos la distribución en estos pacientes con hipermetropía alta, es que estamos presentando aquí este estudio, el cual tiene como objetivo caracterizar y diferenciar el microftalmos posterior y el nanoftalmos. En este estudio se incluyen a 38 sujetos, de los cuales se toman en cuenta 75 ojos, y para tomar en cuenta la hipermetropía alta se toma aquella mayor de 7 dioptrías. Y lo que se encuentra es que de los 75 ojos, 49 van a tener las características del microftalmos posterior, en las que, como se mencionó hace rato, son aquellas que tienen el segmento posterior más grande, el segmento anterior normal y la córnea, el diámetro corneal normal. Mientras que el nanoftalmos va a tener un segmento anterior pequeño y una microcórnea, ¿no? Las características más resaltantes de este estudio comprueban o confirman lo que se ve en la bibliografía, ¿no? De que el nanoftalmos tiene una cámara anterior más pequeña, tiene un cristalino más grueso y tiene mayor incidencia de glaucoma de ángulo cerrado. Eso es lo que se encuentra en el estudio. Y las diferencias significativas son justamente estas, ¿no? Las mencionadas. Además de que se encuentran otras alteraciones como retinopatía pigmentaria, patología macular, en las que también hay bastante variación con predominancia en el nanoftalmos. Entonces, un ojito hipermétrope alto o corto, en realidad es abordado quirúrgicamente es bastante complejo, y eso ha sido desde antes de la implantación de los lentes intraoculares como hasta la actualidad. Y la rehabilitación refractiva también difiere. Si es que se trata de un ojo más grande o de un ojo miope, el resultado suele ser mejor que si se trata de un paciente hipermétrope. Eso ha ido mejorando conforme ha pasado el tiempo, pero todavía representa un gran riesgo o no representa, o el paciente no goza de los mismos beneficios que un paciente métrope o miope. Entonces hay que tener en cuenta las particularidades del ojo hipermétrope alto antes de la cirugía, durante la cirugía y después, ¿no? Porque en el preoperatorio tenemos que tener en cuenta, por decir, que las fórmulas que utilizamos para el cálculo del lente intraocular tiene que ser la apropiada, ya que hay baja predictibilidad de acuerdo a la que escojamos. Va a haber dificultad también para la medición de la longitud axial, por lo que también tenemos que recurrir a ciertos métodos. En cuanto a las intraoperatorias, esta va a presentar mayor riesgo de complicaciones, algunas que conocemos generales de cualquier cirugía de catarata y otras también más específicas de este tipo de pacientes. En el postoperatorio, el mayor riesgo de fracaso endotelial, ya que en muchas ocasiones se trata de pacientes que tienen la cámara anterior más estrecha, ¿no? Y ossificaciones interlenticulares de acuerdo a la técnica de implantación del lente intraocular. Para hablar de la exploración preoperatoria, hemos tomado en cuenta 5 puntos. El primer punto son las keratometrías, ya que el poder refractivo de la córnea es una variable que siempre se toma en cuenta en el cálculo de la potencia del lente intraocular. Todos los métodos suelen basarse en el radio de curvatura de la superficie anterior de la córnea, además de otros parámetros más, pero este es el más representativo. Y hay que recordar que si es que en la lectura keratométrica tenemos un error de una dioptría, esto se va a representar o se va a reflejar
en un error refractivo postoperatorio también de una dioptría. Y aquellos pacientes que han sido sometidos a técnicas refractivas, también se va a llevar a una lectura queratométrica errónea, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que corregir o hay que utilizar otros métodos más específicos. Sea cual sea el queratómetro que se utilice, sea manual, sea automático, lo que se recomienda es que se utilice el mismo aparato para mejorar la predictibilidad refractiva. En cuanto al diámetro corneal, también es otra variable que se utiliza en el cálculo del lente intraocular, pero también lo tenemos que determinar, ya que sabiendo determinando el diámetro corneal, vamos a saber o aproximarnos a qué tipo de ojito nos encontramos, ¿no? De los tipos de ojitos que vimos en el inicio. Entonces, para determinar el diámetro corneal nos valemos de métodos directos, como el compás quirúrgico y la regla de Holiday, o de métodos indirectos como el IOL Master y a través del Orbscan. El método del compás quirúrgico es como se realiza en la figura superior. Es con el paciente sentado, se va a colocar el compás más o menos en horarios 3 y 9. Es sí bastante inespecífico porque a veces no se puede delimitar bien la zona limbar por la presencia de pinguéculas, de terigio o de cualquier otra alteración en la estructura de la superficie ocular. Luego tenemos la regla de Holiday, que son estas reglas hexagonales que van a tener semicírculos y van a variar entre una y otra en 0.5 milímetros de manera ascendente. Y bueno, también es un cálculo directo. Estos diámetros van desde 9 hasta 14 milímetros. Y los métodos indirectos que van a hacerlo pues a través de su software. Sea igual que el punto anterior, las diferencias no son significativas, pero lo recomendable es siempre utilizar el mismo sistema para el cálculo. En cuanto a la biometría, es quizás esta la longitud axial es la que mayor fuente de error identificable en el cálculo de la potencia del LIO trae. Esta tiene una importancia clínica muy evidente, ya que un pequeño error en la medida de la longitud axial va a representar un error de gran magnitud a la hora del cálculo. Entonces decimos que un error de 1.5 milímetros en la longitud axial va a traer como consecuencia un error refractivo de 0.28 dioptrías. Entonces, esto es muchísimo peor en aquellos ojos que son más cortos, ¿no? Y pues los ojos hipermétropes generalmente son más pequeños. Entonces, en estos hay que tener cuidado. La biometría ultrasónica que utiliza la técnica de aplanación va a cortar la longitud axial dando una longitud axial irreal, ya que comprime la córnea. Entonces, este tipo de métodos, de técnicas, hay que evitarlas y hay que utilizar otras en las que no se ejerce esa compresión corneal. ¿Cuáles son estas? Son la técnica de inmersión con biometría ultrasónica y la técnica por interferometría óptica. La primera consiste en la colocación de un pequeño cilindro sobre el ojo del paciente. En el borde se va a colocar un material viscoso y dentro del cilindro se va a colocar un fluido y a través de esto es que recién se va a colocar el transductor y se va a poder pues visualizar ya de manera indirecta, no haciendo un contacto con la superficie corneal, se va a poder hacer las determinadas medidas, ¿no? Y la segunda, que es la técnica por interferometría óptica, utiliza el principio de interferometría parcial y esta, en vez del sonido, pues va a utilizar el láser, los rayos láser infrarrojos, ¿no? Esta también es una técnica indirecta bastante precisa, mucho más precisa, bastante sencilla de aprender a utilizar, sin embargo tiene un costo mucho más elevado, ¿no? Pero estas son las dos mejores opciones para estos tipos de ojos.
y la profundidad de la cámara anterior como cuarto punto que también se tiene que tomar en cuenta antes de la cirugía, ya que estas se están incluyendo en como variables importantes en las fórmulas de última generación, como las de Olsen, Haggis y Holiday 2. Las anteriores a estas consideraban la longitud axial, pero no consideraban un cálculo directo de la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Entonces se cometía, digamos, el error de considerar que un ojo corto también va a tener una cámara anterior corta cuando en realidad existen muchas variedades de ojos. Y esto pues determina un error también en el cálculo de la posición efectiva del lente. Entonces, se recomienda que para los ojos menores de 22 milímetros se utilice la fórmula Holiday en primera opción y como segunda opción Hofer-Q, ya que Holiday tiene 7 variables. Mientras más variables se utilicen, pues mayor va a ser la predictibilidad, ¿no? Y acá podemos observar, bueno, las 7 variables que se introducen para cada ojo y luego pues el cálculo del lente intraocular que se realiza. Finalmente la ecografía, que sobre todo se utiliza para poder hallar o poder confirmar las sospechas que tenemos, ¿no? Frente a un paciente, por ejemplo, que tenga un diámetro corneal pequeño, menor de 11 milímetros, y en la ecografía le encontramos un espesor esclerocoroideo engrosado, pues entonces vamos a confirmar, ¿no?, la sospecha que teníamos de nanoftalmos. Y de esa manera podemos establecer determinadas medidas antes de la cirugía que nos puedan disminuir las complicaciones durante ella. En cuanto al cálculo del poder del lente intraocular, este estudio, este análisis que se realiza en los últimos 50 años, determina de que las mejores fórmulas para la predicción de la potencia del lente intraocular son en ese orden Haggis, Hofer-Q y Holiday 2. También realizan el cálculo para lentes, para ojos largos, pero no lo consideré porque sobre todo estamos pues abocados a lo que era ojito corto. Entonces, hablando de la cirugía de catarata en sí, en el paciente tenemos que considerar antes de la cirugía si es que este tiene cambios morfológicos en el ojo, si hay, tenemos que considerar también el estado refractivo del ojo contralateral y el objetivo refractivo planteado. La existencia de cambios morfológicos porque hay determinadas alteraciones que van a suponer o van a traer más dificultad intraoperatoria, ¿no? Como en este caso una profundidad de cámara anterior menor de 2 milímetros sería la que plantea principal dificultad. Existen otras más, pero aquí estamos considerando esta. Además hay que plantear la cirugía en este tipo de pacientes cuando la alteración visual en realidad pues comprobemos que en realidad la afectación de la visión sea por motivo de esa catarata y si realmente la cirugía va a mejorar el estado del paciente, ¿no? Porque se trata de un ojo complicado y también de mayor riesgo de complicaciones frente a otro tipo de ojitos. En cuanto al estado refractivo del ojo contralateral, es necesario conocerlo, ya que después de la cirugía, las anisometropías que se generan son generalmente mal toleradas. Entonces, se suele plantear la cirugía del ojo contralateral a pesar de que tenga un cristalino transparente, para que el paciente pueda tolerar, ¿no?, la nueva visión que tiene. Y en cuanto al objetivo refractivo planteado, esto va a variar de acuerdo a la hipermetropía, de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a si tiene una catarata de 1 o de 2 ojos. Si es que es una hipermetropía baja, menor de 2 dioptrías, pues se logra la emetropía, el objetivo es la emetropía, ¿no?, para lejos. Esto cambia un poco si es que el paciente tiene una hipermetropía un poco más elevada, mayor de 2 o mayor de esta también. Y por decir, si se trata de un paciente joven menor de 45 años,
luego de la cirugía va a haber anisometropía, ¿no? Entonces, una posibilidad, eso no es absoluto, pero una posibilidad es el uso de lentes de contacto en el ojo que no superó. Y si el paciente es mayor de 45 años, pues se plantea la cirugía de ambos ojos, a pesar de que el otro ojo quizás todavía no tenga catarata, ¿no? Pero ya se trata de un paciente con presbicia, entonces se le puede plantear la cirugía de ambos ojos. Si se trata de una catarata bilateral, con las características, con cualquiera de las características antes mencionadas, pues el objetivo es la hemetropía, ¿no? Y como se trata de una catarata bilateral, la cirugía tiene que ser de ambos ojos. Entonces, la cirugía de catarata en los hipermétropes altos significa trabajar en una cámara estrecha y hay que tener mucho cuidado de no ocasionar un trauma en el endotelio. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a utilizar el disco elástico, cuáles vamos a utilizar, cómo trabajar en una cámara anterior poco profunda, cómo utilizar el vacuumulsificación, cómo hacer el implante de lente intraocular, entre otros. Entonces, para preparar al paciente, tenemos que ver si es que este paciente tiene riesgo de cierre angular o si tiene glaucoma. ¿Para qué? Para prepararlo para la cirugía. Y si es que tiene alguna de estas dos cosas, pues revisar la iridotomía, iridectomía, etcétera. O en el caso, pues, de que se tratara de una catarata facomórfica, por ejemplo, en ese caso, pues sí, la cirugía de catarata es la que le va a solucionar, ¿no? El problema del paciente. Si existiera engrosamiento del clero coroideo, tenemos que hacer esclerotomías profilácticas anteriores para poder modular esa descompresión brusca que puede existir durante la cirugía de catarata. Y si existen problemas en la transparencia corneal, podemos utilizar la desepitalización corneal o las funciones capsulares, que nos van a facilitar la cirugía. El primer paso para la cirugía es la incisión. Esta se realiza en la córnea clara, en la zona temporal. Generalmente hay especificaciones pues, para aquellos pacientes que tienen sobre todo un ojo muy pequeño y que tienen un ojo que se encuentra como hundido en la órbita. La incisión tiene que ser de 1.6 a 1.8 milímetros y esta incisión pues, nos va a permitir una capsulorhexis adecuada y la elásticos. Ya posteriormente se realiza una ampliación para poder realizar la facoemulsificación. Y hay que evitar de que esta incisión sea muy próxima al iris, ya que va a tener un riesgo más elevado de prolapso iridiano. Para formar la cámara anterior, antes de realizar la capsulorhexis, tenemos que valorar la profundidad de la cámara anterior y su estabilidad, ya que tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar, le vamos a colocar instrumentos y necesitamos que se mantenga esta estructura durante toda la realización de la capsulorhexis y los demás pasos. Entonces, los que van a contribuir a estabilizar la cámara anterior son los viscoelásticos. Se recomienda en este tipo de casos y en otros también, como ya se ha mencionado en las exposiciones anteriores, que se utilicen los dos tipos que conocemos, ¿no? En lo que llamamos como técnica en escudo. Primero, en un primer momento, colocar el viscoelástico dispersivo que va a rellenar toda la cámara anterior y es el que va a generar espacios. Y ya en el segundo momento, colocar el viscoelástico cohesivo que tiene la propiedad de facilitar la maniobrabilidad de los instrumentos. Y ya podemos realizar de manera tranquila la capsulorhexis. Si es que no, a pesar de que se realiza todo esto, una correcta colocación de viscoelástico, no se llega a conseguir una cámara anterior más profunda, se puede realizar una vitrectomía y en la que vamos a retirar una pequeña cantidad de vítreo hasta que nos permita trabajar con el instrumental, ¿no? Pero eso es solo si es que no conseguimos esta finalidad pues, con los viscoelásticos. La capsulorhexis
que previo a esto ya se había colocado el viscoelástico y el viscoelástico tiene que mantener la estructura de la cámara anterior para poder trabajar correctamente. En realidad es similar, los pasos son muy similares, pero lo que varía pues son las complicaciones o los cuidados que tenemos que tener en uno que otro lado. Entonces la capsuloresis, como en cualquier otro, en otra cirugía de un ojo métrope, digamos, vamos a funcionar en el centro, vamos a extender periféricamente hasta el diámetro que se desea, se va levantando y cada 45 grados pues se va arrastrando, ¿no? Y se realiza, se completa todo hasta los 360 grados y podemos hacer finalmente la cápsula anterior. En cuanto a la hidrodisección, como lo dije también, es muy similar, pero en este paso sí hay un mayor riesgo de bloqueo capsular y de desarrollo de síndrome de mala dirección de fluidos. Puesto que tenemos una cámara estrecha y hay una presión de la cavidad del vítreo, el cristalino suele estar desplazado hacia adelante. Si utilizamos la hidrodisección, pues este líquido que se va inyectando en el saco capsular va a desplazar más el cristalino hacia adelante y va a bloquear la capsulorexis. Se puede pues producir un, un bloqueo angular también. Entonces, tenemos que controlar la posición de la cánula para permitir, ¿no?, que el fluido pueda circular de manera apropiada. En cuanto a la facoemulsificación, esto va a depender, la técnica va a depender si se trata de cataratas blandas o si se trata de cataratas duras. Pero en ambos casos se recomienda utilizar el tipo Kellman, ya que esta tiene una angulación inferior que permite pues estar alejado del endotelio. Si se trata de una catarata blanda, se recomienda utilizar la técnica chip flip, que consiste en más que una facoemulsificación, consiste en una aspiración constante que comienza en el núcleo y da vueltas al núcleo y termina ya, finaliza con el flip, que se refiere pues a la aspiración del epinúcleo. Y para las cataratas duras se prefieren las técnicas de shock, ya que utilizan menor energía. Entonces, la importancia en este paso radica en que se puede producir trauma endotelial debido a que pues, los fragmentos que se van desprendiendo pueden golpear el endotelio, ¿no? Y de acuerdo también, eso también, el daño endotelial también puede depender del tiempo de administración del ultrasonido durante la cirugía. Entonces, lo que se recomienda es disminuir el uso de ultrasonidos, utilizar puntas que facoemulsifiquen lejos del endotelio y evitar el uso excesivo de volúmenes de fluido, ¿no? La colocación de lentes intraoculares actualmente no representa mucho riesgo, digamos, porque con las técnicas quirúrgicas, con la utilización de inyectores, se está mejorando bastante la implantación. En cuanto a la aspiración de viscoelásticos, tener en cuenta que el viscoelástico dispersido es un poco difícil de retirar, entonces hay que tener en cuenta esto pues porque puede generar pues también un aumento de la presión pues por depósito. Y en cuanto al cierre de las incisiones, solamente suturar si es que la incisión se hizo muy cerca a la raíz del iris y de lo contrario solo hidratación, ¿no? En cuanto a estos lentes intraoculares que se usan en este tipo de ojos, tenemos a estos tres. Los lentes de polimetilmetacrilato tienen rangos dioptrícos amplios, mayores de 40 dioptrías. La ventaja es que se suele utilizar un único lente, ¿no? Entonces va a ahorrar espacio y va a evitar ciertas complicaciones como las membranas interlenticulares. Pero representan otro riesgo, ya que estos necesitan una incisión mucho más amplia, pueden representar riesgo de daño endotelial o también producción de más astigmatismo de que el paciente tenía por la incisión más grande. Los lentes de silicona y los lentes acrílicos hidrófobos son lentes plegables. La primera que salió fue la lente de silicona, que tiene un despliegue rápido e
controlado, así que se puede generar daño endotelial. Sin embargo, tiene mayor rango dióptrico que las acrílicas. Y las lentes acrílicas finalmente son mucho más finas, al igual que las de silicona necesitan una incisión mucho más pequeña para poder implantar el lente. El despliegue es mucho más controlado y como son biocompatibles, hay menor adherencia bacteriana y hay baja tasa de opacificación. La técnica del PGBAC se utiliza para aquellos pacientes en los que no se llega a encontrar el rango dióptrico con un solo lente intraocular, ¿no? Entonces se recurre a la implantación de 2 lentes intraoculares o más. Estos pueden ser del mismo material, pueden ser de materiales diferentes, pero el objetivo es conseguir el rango dióptrico que no se puede alcanzar con un solo lente, ¿no? Ambas pueden ser implantadas en saco o una en saco y otra en sulcos. Entonces, las ventajas con esta técnica es que van a cubrir cualquier rango dióptrico. La aberración esférica va a ser mucho menor frente a la utilización de un solo lente. Va a tener mayor profundidad de foco y también una mejor visión cercana. Esto se debe pues a la posición que tienen los lentes y que genera una mejor visión en el centro para lejos y una mejor visión periférica para cerca. Entonces crea cierta pseudo multifocalidad, ¿no? Pero también tiene inconvenientes como que la dificultad técnica y la opacificación interlenticular, ¿no? Que se produce en aproximadamente el segundo y tercer año de la cirugía. Y esto lleva a pérdida de la visión por la propia opacificación y también a cambios refractivos que se deben a que esta membrana que se forma entre los 2 lentes va a desplazar al lente posterior hacia más atrás, ¿no? Entonces, para evitar esa opacificación, lo que se recomienda pues es una limpieza adecuada de la cápsula, realizar una cápsuloresis de tamaño adecuado e implantar un lente en saco y otro lente en sulcos. Las complicaciones de la cirugía de este tipo de cataratas, en este tipo de ojos, perdón, son similares a las de un ojo metrópe, pero tienen más probabilidades de que aparezcan y sí hay otras que son específicas de esta, ¿no? Por ejemplo, hay fracaso endotelial, tanto en el intra como el postoperatorio, quemadura incisional, la rotura de la cápsula, la rotura capsular, porque ahí existe una presión vítrea, pero también existe la presión del viscoelástico o también la debilidad zonular, que va a crear el síndrome de mala dirección de fluidos, en la que pues va a pasar fluidos hacia el vítreo por estas zonas de debilidad solar, ¿no? Glaucoma maligno, etc. Y por último, este estudio retrospectivo que se realizó desde el año 2005 hasta el año 2016 en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario de Basilea, en el que se incluyen a 41 ojos de un total de 32 pacientes. Los pacientes que se incluyen acá son aquellos pacientes en los que se había implantado un LIO SN60T con una potencia mayor o igual a 31 dioptrías, ¿no? Y lo que más resaltan en el estudio pues es la mejora significativa de la agudeza visual mejor corregida comparada antes y después de la cirugía, ¿no? Porque mejora bastante. ¿Ya? Entonces, el estudio demuestra que sí hay una mejora de la agudeza visual en ese tipo de pacientes y demuestra que la cirugía de catarata vale la pena realizarla. Incluso a pesar pues de que estos pacientes tengan unos ojos bastante complejos, comorbilidades y riesgo, ¿no? Pero como lo comenté hace rato, quizás los beneficios no sean los mismos que los que obtienen unos pacientes con ojos simétricos o miopes. Entonces, hasta ahí es la parte que iba a exponer. Ahora voy a dar pase al doctor Torres para que continúe con el desarrollo de la charla. Gracias. Gracias, Yasmín. No, No sé qué quieres que diga, porque ya hiciste todo ya. Sí.
Ya, muy buena tu presentación, Yasmín. Buena presentación, Yasmin, de verdad. Me ha sorprendido gratamente. Excelente, diría Gracias, yo. doctor. ¿No te dije Gracias. que lo vas a hacer espectacularmente bien? Te felicito, de verdad. Voy a compartirles mi pantalla. Gracias, doctor. Sí, 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 comparte. No sé, porque esta tontería acá salen, no sé cómo pueden sacar esto en su computadora cada uno, y ahí está. Ok, solamente voy a puntualizar algunas cosas que Yasmín ya brillantemente ha expuesto. Y bueno, estos ojos son ojos retantes, pues no, porque casi nadie los quiere operar, porque de verdad que uno, cuando ve un ojo muy chiquito, dice, uy, ahora mejor se lo mando al doctor Ruiz, porque este es un ojo complicado. Y como hemos visto, no todos los ojos chiquitos son chiquitos, pues, ¿no? O sea, tenemos que buscar, miren, en la clasificación hay un montón de datos que tenemos que tener en cuenta, pero lo que sí tenemos que acordarnos es que son ojos pequeños, que todo está comprimido, que la chance de un cierre angular ahí está cerquita, que la cirugía va a ser una cirugía complicada porque no hay espacio para realizarla, que el lente que tengamos que tener en cuenta para poder ponerle a este paciente probablemente no hay en el mercado y que sea un lente de un poder muy alto. Entonces, si uno piensa en todos esos detalles, dice, pucha, ¿por qué me va a complicar la vida, no? Entonces, la idea es que estamos formados para afrontar esos casos y tenemos que resolverlos. Entonces, bueno, y en nuestra cabeza tiene que estar qué cosa le vamos a ofrecer a nuestro paciente, ¿no? Es un paciente que tiene un ojito que en su vida probablemente va a tener muchos problemas. Cuando son realmente nanoftalmos y tienen microcórnea y tiene un ojo pequeño recontra chiquito, como vamos a ver un caso que por ahí les voy a mostrar, probablemente ese ojo sea ambliope porque no aprendió a ver, porque tiene ya problemas estructurales que no le han permitido que tenga un desarrollo visual adecuado. Pero el paciente, una vez resuelto su problema, va a tener una mejora refractiva y una mejora fisiológica porque va a tener pues una cámara anterior más amplia, va a tener menos chance de un glaucoma de por ahí que se venga a ver, ¿no? Entonces, dentro de los consensos que se ha visto en el mundo, por ejemplo, para poder ver en este tipo de pacientes, pacientes que tienen alta hipermetropía o que son altos hipermétropes, ya anatómicamente tienen un componente que los lleva a muchos problemas, entonces la idea es en ellos tratar de extraer el cristalino para darles una mejor calidad visual y calidad de vida, ¿no? Entonces, dentro de la valoración que ustedes han visto allí, toda la valoración que ha hecho Yasmín está todo lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, estas son las clasificaciones que tenemos. Ahí tenemos que no olvidarnos cómo lo vamos a identificar a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos que acordarnos que los ojos cortos son aquellos que tienen longitudes axiales menor de 22.5, ¿no? Pero los nanoftalmos son ojos muy pequeños, pues, ¿no? Vamos a ver, nanoftalmos ya como hemos visto en la clasificación, estamos hablando de 18 más abajo, ¿no? Entonces son ojos pero muy, muy complicados, ¿no? No son tan sencillos de manejar, de tal forma que uno dice, ¿y ahora cómo los manejo estos casos, no? O sea, y es más, tenemos que ir a buscarnos de las ayudas que tenemos a nivel de los estudios auxiliares, como por ejemplo la ecografía, le tenemos que decir, oye, este es un ojo corto, por favor, cuando puedas, hazme un análisis de las escleras como son. Cuando tengo uno de estos casos, Mario de la Torre siempre me ha ayudado para poder determinar si este tiene riesgo o no de hacerme una efusión. Y si encontramos escleras, pues yo le digo al retinólogo, le digo, porque de verdad que si ustedes me preguntan cuántas esclerotomías profilácticas he hecho, en mi vida no he hecho ninguna, porque de verdad que si es que tengo que operar a un paciente, siempre entro con un retinólogo porque de verdad que no tengo experiencia en manejar una hemorragia de ese tipo, ¿no? Y ojalá que nunca la tengamos presente. O sea, hemorragias impulsivas así de esa envergadura, pues he tenido 3 en mi vida y no se los deseo a nadie porque de verdad que es una sensación de impotencia y de frustración muy grande, ¿no? Entonces hay que ayudarnos de muchas cosas y tratar de prevenir las complicaciones. Por eso que yo siempre insisto y les voy a volver a repetir acá las cosas que siempre les digo, hagan su clasificación de riesgo. Cuando encuentren estos ojos ya tienen que pensar en qué cosas van a tener que tomar en cuenta, ¿no? Tienen que tomar en cuenta la longitud axial, tienen que tomar en cuenta el conteo endotelial, tienen que tomar en cuenta el poder del lente, tienen que tomar en cuenta
todos los factores que puedan hacerles a ustedes una complicación, ¿no? Los cálculos, por ejemplo, que uno hace, ahora tenemos herramientas como el VM, ¿no? Que nos puede ayudar a hacer, por ejemplo, índices en el cual uno ve el bol. No sé si mi puntero se ve, porque pues, de verdad que yo no sé mucho de los punteros, pero si ven acá, este bol del cristalino es importante, hay que medirlo. Y esto es importante, ¿no? La cámara anterior menor de 2 milímetros, un grosor de cristalino mayor de 4.5, o sea, grande, un cristalino grande, ¿no? El adelantamiento del diafragma cristaliniano medido por el bol, o sea, este bol de acá, si vemos que tiene más de 1/3 de distancia entre el endotelio a la línea de espolón escleral, que es esta de acá, esta distancia tiene más de 1/3, entonces estamos hablando ya de un indicador de cierre angular que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Este es el detalle, el famoso bol anterior del cristalino. Esta es la línea que va del espolón escleral, y esta es la relación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si esta línea amarilla del bol anterior del lente es más de 1/3 de esto, el cierre angular es inminente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle, y ahora sí tenemos pues la chance de poder medirlo y tener ya en la cabeza qué cosa puede pasar, ¿no? Entonces todo lo que ha dicho su compañera pues se va a repetir, entonces no lo voy a repetir ya. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que no debemos olvidarnos porque tenemos residentes acá. No nos olvidemos que el alambre hendidular sí nos dice que con el test de Van Herk, por lo menos clínicamente, podemos tener una idea de cómo es ese ángulo. Tenemos que tener un OCT de segmento anterior, que lo tenemos a la mano también, nos va a dar medidas más objetivas del ángulo, porque ahora los OCT nos pueden dar información tanto de la cámara anterior, del iris y del cristalino, por lo menos el bol de repente lo podemos medir de una forma indirecta, ¿no? Problemas a considerar, ya los han mencionado, pero solamente les digo, como para tenerlo en cuenta, porque algunas preguntas por allá han participado. Entonces, la rexis va a ser difícil. Si uno manipula mucho estos ojos, de repente puede ocasionar una dehiscencia en la zónula, puede haber una debilidad también en la zónula. Al tener un espacio tan estrecho y tan enjuto aquí en estos ojos, el síndrome de mala dirección del acuoso es un problema, porque el ojo se pone una piedra y uno no te deja hacer nada, y puede haber un bloqueo capsular, obviamente, ¿no? Entonces, en estos casos es importante, como ya dijo su compañera, hacer todas las estrategias que nos permitan prevenir cualquier cosa que podamos tener como problema, ¿no? O sea, si tengo un ángulo estrecho y creo que el iris se va a pegar y nos va a cerrar el ángulo, con una histerectomía nos puede ayudar. Entonces, hay que pensar en los detalles de la esclerotomía profiláctica si yo tengo un engrosamiento esclerocoroideo. Nunca he hecho una descompresión de la vorticosa, les voy a mentir si les digo eso, sería un mentiroso y no lo voy a hacer. Pero los retinólogos tienen alguna experiencia en esto porque son los que tienen mucho más, se enfrentan a problemas de repente un poco más serios que los nuestros cuando hacemos segmento anterior. Entonces, esto de aquí, cuando ya tenemos un glaucoma agudo o una córnea que ha estado trajinada, pues ahí hay que tener, nosotros acordémonos, el cirujano tiene que sufrir lo menos posible. Entonces, si yo puedo teñir todo para verlo mejor, tíñanlo. Si yo puedo hacer que la córnea sea más transparente, usas desde glicerina, puedes desapitalizar el epitelio para que te permita por lo menos un tiempo corto, ¿no? Porque esto no dura mucho, una transparencia adecuada para que puedan ver bien las estructuras, ¿no? Entonces, si yo tengo riesgo de hipertensión posterior del vítreo, pues yo tengo que estar acordándome que el manitol es una herramienta importante y lo puedo usar entre 1 y 2 gramos por kilogramo de peso, y voy a verlo rápidamente ese efecto porque voy a tocar el ojo y voy a tocar que ese ojo se ha vuelto un poco más blando de lo normal. Y cuando yo pongo el viscoelástico voy a ver que se deja deprimir ese cristalino. Entonces yo digo, ok, tengo una cámara que me va a permitir hacer una cirugía sin hacer otras estrategias como son la vitrectomía, pues por más plana, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. No nos olvidemos de lo que dijo su compañera, es importantísimo las incisiones. En todos estos ojos pequeños tenemos que hacer incisiones un poco más largas de lo normal. O sea, si antes hacíamos una incisión chiquitita que el techo de la incisión principal era pequeño, esta vez no, tiene que ser un techo más grande, nunca a nivel del limbo y que sea cortita, porque si no por ahí se va a salir el iris, ¿no? Una cosa, muchachos, no se olviden, no se trata de que por más que sea viscoelástico cohesivo y dispersivo, la combinación de ambas, el viscoelástico
no les va a ayudar si ustedes lo ponen en mayor cantidad. Se pone la cantidad. Y si ustedes ponen más cantidad de lo necesario, les aseguro lo que va a pasar es que el mismo viscoelástico va a hacer que el iris se prolapse por la sección lo necesario, lo suficiente para que ustedes tengan una cámara. ¿No? Vimos el labio posterior de la herida y hacemos que se salga el viscoelástico, pues con el cistótomo en una cánula de viscoelástico lo vamos inyectando conforme hacemos la capsulorrhexis, por ahí nos puede ayudar, ¿no? Siempre, a ver, yo ya me acostumbré en mi cerebro, en estos casos, trato, antes de hacer la hidrodisección, trato de partir el núcleo. Parto el núcleo y una vez que he partido el núcleo, hago la técnica de SCAF, que es la técnica antibloqueo, donde una vez partido el núcleo, yo voy a tener un camino donde el fluido va a pasar por la cápsula y el pedinúcleo, se va a ir hacia la parte posterior y va a regresar por esa brecha que yo he hecho al partir del núcleo y no me va a hacer presión sobre la cápsula posterior y me va a evitar el bloqueo capsular. O sea, eso nos va a ayudar muchísimo para evitarnos problemas, ¿ok? Y en la facomulsificación siempre uso o un pre-chopper si es una catarata blanda o un chop vertical, que es lo que más indicado en este tipo de cosas. Obviamente en estos ojos tenemos que usar nuestros sentidos con respecto a la facodinamia. Y a propósito de facodinamia, el doctor Ruiz como presidente del capítulo les va a decir a ustedes que ya viene el libro de facodinamia hecho por la Sociedad Peruana de Oftalmología, donde han participado oftalmólogos de todo el Perú, ¿no? Para poder hacer un libro que le sirva al residente para orientarse de una forma práctica. Y de verdad que ha quedado bien bonito y se los voy a recomendar que lo lean y lo tengan, ¿no? Acá voy a mostrarles una vitrectomía por pars plana, que miren, aquí, por ejemplo, cuando uno quiere entrar, miren cómo el iris, uno entra con el cistótomo, perdón, con el 15 grados, y todo eso, miren cómo el viscoelástico sale de la cámara anterior rápidamente. Por más que uno quiere poner, se sale por la herida, ¿no? Ahora van a ver, miren, quiero entrar aquí, no se puede. Y miren lo que pasa con el iris, quiere salirse por ahí, ¿eh? Quieren meter el cistótomo y no van a poder porque todo está hacia la herida y no te deja espacio, pero para nada. Es bien difícil manejar estos casos. Entonces, ¿qué haces? O sea, no te haces bolas y haces una vitrectomía. Pues, ¿no? ¿Cuántos segundos? 10 segundos, nada más suficiente. Tienen que mirar acá, obvio, ojo. Esta es una parte que el de segmento posterior hace muy fácilmente, pero nosotros tenemos que acordarnos que debemos hacer una vitrectomía en el medio y no pegado el cristalino, porque podemos comernos la cápsula y miren cómo hay estrías ahí. El ojo se volvió fotónico, fíjense, ¿no? Y acá se ha hecho con 20G, ¿eh? Porque no había de otro tipo de gauge, se hizo con 20G y miren ahora cómo se amplía la cámara anterior y ustedes pueden seguir con su cirugía tranquilos, ¿no? O sea, ya no tienen por qué sufrir. Ahí el ojo, miren, está hipotónico. No sé si se dan cuenta, quieren hacer sus cosas, ya no tienen ese problema de estar con un ojo que está todo rígido y que no les permite avanzar, ¿no? ¿Okay? Aquí pueden hacer su faco tranquilos. Y acá sí, lo que quiero decirles es que, si bien es cierto, yo he sido uno de los que difícilmente se convencen de que el femtosegundo tenga un espacio en la cirugía de catarata, porque no me parecía un poco tanta inversión para hacer lo mismo que hacemos, pero en estos ojos, caray, de verdad que podría ser una forma en la cual el femtosegundo podría tener su espacio, ¿no? Porque de plano ya tienes pues las incisiones bien hechas, de plano ya tienes la capsulorhexis hecha, ya tienes el cristalino roto y simplemente entras a aspirar. O sea, por ahí como que el femtosegundo podría ser una alternativa y nos podría dar un espacio para poder resolver el problema, ¿no? No nos olvidemos en estos casos, una vez que terminamos la cirugía, siempre hay que usar mióticos, un miostat es importante, y los lentes intraoculares, pues, a Dios gracias, hay algunas casas o algunas firmas que uno puede mandar a hacer lentes de alto monto. De verdad que son caros y demoran un montón en traértelos porque no son fáciles de conseguir, pero sí, existe, ¿no? Y la otra alternativa, como ya habló su compañera, es el pillivac.
que aquí en el mercado hemos tenido Reiner para piggyback. Acá tenemos un casito, por ejemplo, del hospital. Miren acá, una profundidad de cámara anterior de 1.73, un cristalino de casi 5 y una longitud axial de 17.24. Acá, miren, el lente tenía 37.5 de lente. Mira la córnea, 10.5 de blanco a blanco, ¿no? El blanco a blanco, 10.5. ¿no? Los coeficientes que hemos visto allí ya nos decían que este cristalino, pues miren cómo está acá la cámara anterior, no hay espacio para nada, acá está la biometría hecha. Este es el caso 2, es un poquito más grande, de 19.82, el cristalino no es tan grueso, la cámara anterior era un poquito más profunda, porque se ve fácilmente, ¿no? Y acá los coeficientes también nos decían que deberíamos hacer una extracción del cristalino porque se iba a bloquear ese ángulo. Acá les voy a mostrar un par de videos que son rápidos, que son del hospital. La edición, disculpen, aquí por ejemplo es un ojo bien pequeñito, el primer ojito, no había espacio para nada. Se van a dar cuenta que yo siempre tiño la cápsula anterior, así que sea una catarata cristalina, californiana, esa transparente, las tiño. Esta catarata no era tan dura y felizmente se pudo aspirar, salió muy bien, no hubo necesidad de hacer nada más. Se puso el lente en su sitio, pero fíjense el lente para meterlo aquí, que el espacio era tan pequeñito que a veces era complicado meterlo, porque no había espacio. Y ya, entró a las justas, ¿no? Y se acabó la cirugía, o sea, no hubo mayor problema. La otra sí era un poquito más compleja, pero también era una catarata no tan dura, se hizo un pre-chopper con Akahoshi, y se logró realizar realmente tranquila la cirugía. A todos estos casos se le pone manitol previamente, ¿no? Y si hay necesidad, se hace vitrectomía, pues, ¿no? Ahora tenemos un Constellation ahí en el servicio que con 25G podría hacerse fácilmente, ya no se necesita hacer una peritomía, nada, para poder hacer la vitrectomía y es mucho más sencillo, ¿no? Se colocó el lente y se solucionó el problema. Entonces estos lentes, pues, fue el lente máximo que encontramos porque son pacientes del CIS, no pudimos comprar el lente si no había como poner el piggyback. Pero los pacientes quedaron muy bien, reflectivamente. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, estamos listos para poder compartir alguna experiencia que quisiéramos compartir. Muchas gracias, Felipe, por tus tips y por tu excelente exposición. Interesante. Prácticamente ha tocado todo lo que se debería tocar sobre estos casos. Ahí sí hay unas preguntas de los asistentes. Acá pusieron, por ejemplo, bueno, ¿cuántos segundos de corte de vitrectomía hacen? Ya dijiste 10 segundos, ¿no? Pero eso va a depender también, depende de la cuchilla, ¿no? O sea, si son cuchillas más BTG, 23G, 25G, va a depender. De cómo veas el ojo, ¿no? Claro, a eso iba, claro. Los retiros lo que hacen es lo tocan, ¿no? Ve cómo está. Claro, También se hacen mucha vitrectomía. para poder saber. Es peligroso porque se puede, un problema para una infusión coroidea es que el ojo sea muy Claro, la hipotonía te causa infusiones coroideas severas, ¿no? Entonces, Es más, cuando lo que dices, Jorge, es importante, porque a veces, por ejemplo, cuando nos descuidamos de lo que hemos hecho una vitrectomía, con un 20G, y alegremente hacemos la faco, terminamos y nos olvidamos de que hemos abierto una herida ahí, y no la suturamos, ¿no? Y la hipotonía nos causa problemas serios después. Claro, sí, de hecho que sí, ¿no? Yo tuve el año pasado operé un ojo muy pequeño de 14 milímetros de diámetro y tuvimos una infusión coroidea, ¿no? Después, acá ponen, ¿tú usas manitol a todos tus pacientes? A todos los ojos chicos les pongo manitol. Claro, o sea, no sé cómo lo catalogas tú, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un paciente en un ojo pequeño, la cámara anterior. Claro, voy estudiando ya ecografía, todas las pruebas, pero tú ves la cámara anterior. Cuando son cámaras anteriores más de 2 milímetros, cámaras anteriores de 2 milímetros a 1 milímetro y menos de 1 milímetro, ¿no? Cuando son más de 2 milímetros, realmente no hay mucho problema. Los de 2 milímetros, con manitol, generalmente pueden ir bien, pero los de 1 milímetro, o menos de 1 milímetro, por ejemplo, eso sí, definitivamente yo siempre entro con un retinólogo y entro, o sea, de 2 manitol, igual entro con un retinólogo para que haga una vitrectomía plana, ¿no? De todas maneras.
Pero en esos rangos, generalmente, ¿no? Porque menos de 1 milímetro no va a entrar el tip, o sea, es imposible. El tip 0.9 te vas a llevar endotelio, no vas a poder hacer la raíz, ¿no? Y solo el hecho de poner el Difícil. viscoelástico, además, te sale el, el- el iris, ¿no? Después acá ponen... ¿y cuánto tiempo antes pones el manitón? O sea, el tiempo de vida, el tiempo de inicio de acción del manitol es entre 20 minutos más o menos, ¿no? O sea, 20 minutos antes ya comienza la cirugía. Claro, ¿no? El pico, Lo que hacemos córnea y los trasplantes, pues nosotros lo usamos a cada rato, ¿no? claro. Sí, sí, pues sí. Después, acá pone, como aplica manitol, si se resuelve el vitrio, ¿cómo saben cuál hace efecto? Si cortar vitrio o manitol. ¿Cómo saben No, cuál es la igualito, pues. O efectividad? sea, yo pongo manitol y veo el ojo, pues, ¿no? Cómo está. O sea, y a veces uno dice, lo tocas el ojo, se vuelve más hipotónico, pero otro signo es que si yo entro con la paracentesis y pongo el viscoelástico, si me deja, o sea, si el cristalino se deja empujar, es porque el manitol ha hecho efecto, pues, ¿no? Se profundiza la cámara. Si se profundiza la cámara, Claro. Entonces ahí ya tranquilidad, ¿no? ujú. El manitol, bueno, pues, dime, bueno, pues, no sé, vitrectomías efectivas, pero, acá hay un comentario de un doctor Robinson Barrientos que escribe bastantes cosas de lo que ya has hablado, ¿no? Todo lo que has dicho durante tu charla. Tú acostumbras a hacer hirotomías periféricas, obviamente cuando No, el ángulo es estrecho, solamente si así ángulo es. estrecho, si Solamente no, en no. ese caso, ¿no? Si no, no la hago. Gonocopía, si está cerrado, es posible que cierre ángulo cierre, haces IP. Si no, Sí, o sea, claro, 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 cuando no hay no, indicación, ¿no? claro. Oh, sería que poner, la doctora Katia Chávez pone, sería mejor tener a retina en la mano en caso de mucho riesgo de hemorragia coroidea. La verdad, sí, Totalmente, de hecho, claro, ojos pequeños, tiene que tener un retinólogo a tu costado, de todas maneras, no entras solo, definitivamente. de todas maneras. O sea, nadie es héroe, hermano. O sea, de verdad que los ojos pequeños y los ojos grandotes, hay que tener respeto. O sea, uno puede haber operado miles de casos, ¿ya? O cientos de casos si quieres, pero al que no se le complica algo es porque no ha hecho nada, ¿no? Pero verdad que en esos ojos siempre hay que tener cuidado. Siempre, siempre. Los Claro, ojos muy pequeños es muy complicados y, o sea, yo para los dos extremos trato de entrar con el retinólogo, ¿no? además, las estadísticas no mienten, ¿no? Siempre, o sea, si tú llegas a operar un gran volumen de cirugías, de todas maneras te tiene que pasar algo. Sí, Yo hace claro. 5 años dije no había tenido ninguna osteomitis y después tuve osteomitis. No había tenido ninguna expulsiva y después tuve expulsiva. O sea, después al final, y creo que me ha pasado de todo, ¿no? Pero sí, de hecho, por eso son estadísticas, son porcentajes, probabilidades. Claro, esa opción va. El doctor Y de verdad Dueñas, como, sí, Víctor, sí, 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 Felipe. bien. Sí, No, el no, doctor no, Dueñas sí. pregunta, ¿es conveniente usar acetazolamida antes de la cirugía? Tú sabes que los retinólogos les gusta bastante esa vaina, o sea, poner acetazolamida. Eh, Funciona porque la acetazolamida te baja la presión, o sea, la acetazolamida lo que va a hacer es disminuir la cantidad de humor acuoso en la cámara anterior, pero yo pienso que el manitol es mucho más eficiente en el sentido de que te va a deshidratar el vitrio, te va a generar espacio, ¿no? Pero si puedes sumarle, enhorabuena, ¿no? El único problema para mí es que la experiencia que he tenido a veces ponerle las dos cosas es que lo mando al baño a cada rato al paciente y tengo que ponerle pañal para que no se me vaya. Claro. Bueno, yo en realidad no uso acetazolamida, o sea, si voy a poner manitol ya no pongo acetazolamida, ¿no? O sea, Yo lo tampoco, que o quiero sea, es disciplinar el vidrio, solamente manitol. manitol nomás, ¿no? O sea, la acetazolamida no tendría mucho sentido en Pero estos te cuento que pacientes. esa es una costumbre de los retinólogos, ¿eh? Porque el retinólogo que trabaja conmigo también le gusta acetazolamida bastante. Después, pero acá la doctora Silvia Fernández dice, claro, no, porque acetazolamida solamente disminuye la producción del humor acuoso y no deshidrata el Claro, vidrio, ¿no? exactamente. Claro, que no tiene... Después, doctor Fernando Silva dice, hay que levantar la altura de botella, ¿qué opinan? Volvemos al mismo concepto. A ver, ahí sí es un Termodinámica. tema interesante porque eso viene en el libro que el doctor Ruiz va a sacar ahorita. Tiene que leer el libro, que no, que... Hay que leer el libro. Lo que pasa que, a ver,
no se olviden de este detalle, o sea, ojos pequeños es un estuche pequeño, es un continente pequeño. Si yo le pongo una cantidad de viscoelástico exorbitante, o sea, que tengo un balde de viscoelásticos, no voy a lograr lo que quiero por ponerle más viscoelástico. O sea, es importantísimo tener ese concepto. Igual, si yo subo la botella, si yo no he modulado mis parámetros, recuerden que el ingreso y salida de fluido depende del flujo que ustedes pongan, ¿cierto? Si han ponido un vacío alto y el flujo alto, por más que le pongan una botella elevada, van a tener un desbalance en la cámara anterior. Tienen que comenzar a compensar sus parámetros en estos. Si yo veo que me estoy descompensando por ahí, pues le bajaré el flujo. De repente con eso logro que el fluido no salga tan fácilmente del ojo. Le aumentaré un poco la botella, pero midiendo que no sea tanto volumen, porque realmente lo que van a lograr es que las estructuras que están cerca de las incisiones, y si yo he hecho una incisión corta, probablemente por ahí van a comenzar a salirse, ¿no? Es más, ustedes están operando y de repente quieren sacar los instrumentos y por ahí se les sale el rotador o el chopper y también se les sale un poco el iris por ahí. O sea, es parte de que no estamos compensando las cosas adecuadamente, ¿no? El hecho de subir una botella no soluciona el problema. No sé qué piensas tú, Jorge. No, no, claro, no, de acuerdo contigo. Definitivamente acá hay un error de concepto, ¿no? De hecho, lo único que vamos a hacer subiendo la botella es lavar el viscoelástico, que se prolapse el iris y que el líquido pueda irse a través de las zonas de atrás y encima se nos achique más la cámara anterior, ¿no? Eso que es un bidirection o una dirección inversa de fluido. O sea, no, definitivamente ahí el concepto está mal, ¿no? Ahí, de acá lo que tenemos que hacer es, bueno, usar el manitol o si no, hacer una vitrectomía vía plana, profundizar cámara. Una vez que se profundiza cámara, ya no tenemos problema. La cirugía es como cualquier otra cirugía. Como cualquier otra. No hay ningún Como problema. cualquier otra, así es. Ahora, No, una pregunta, un comentario. A ver, Yasmín, ¿qué has leído tú sobre femtosegundo y estos ojos? ¿Has leído algo o no? Femtosegundo, no, doctor, no. Ok. No revisé. Jorge, ¿has visto algo sobre esto? no, pero mira, o sea, el Fenton, igual tendríamos que usar manitol, igual tenemos que usar igual, No, si eso, igual. igual, todo igual. Lo único que te va a facilitar es la casolorexis nada más y partirlo, ¿no? Que es que ya menos manipulación. Pero los riesgos inherentes del ojo pequeño siguen todavía, ¿no? Siguen, todavía persisten. Lo que pasa es que ahí ya en tu cerebro, pues yo no he hecho, de verdad que yo no he hecho ningún fento así. Es más, no tengo experiencia en fento. Yo me mentiría si te diría, oye, ¿sabes qué? Mira, he hecho 50 fentos, mentira. He participado en fentos, sí, he visto que se hace un montón, pero no he hecho yo, o sea, que yo lo haya hecho así, no tengo experiencia. Sí. Como que yo no creía mucho en el fento, ¿no? Pero en estos casos como que podría tener un espacio y de repente pues nos aligeraría un poco el problema. Pienso que podría ser una alternativa, ¿no? Hay un chico ahí que tiene unas ideas brillantes, porque tiene bastante pelo, y pregunta, a ver, ¿qué dice Cecitar? ¿Tú crees que se compraría, ¿te acuerdas de lo Verdi? Sí, Tiene un aditamento para hacer la capsulorexis, ¿cierto? sí. Dice, ¿qué piensa de usar ese tipo de aditamento versus un femtosegundo ¿Para estos pacientes? para estos pacientes? Bueno, no, es que va a depender, es que la punta del Sí, equipo de Bernie es más grande, ¿no? Acá si queremos claro. usar micropinzas, o sea, necesitamos pinzas más delgaditas para decisiones de Ahí menos de el, 2.2. Entonces, ahí el no, espacio es el único problema, o sea, nuestro espacio que tenemos para trabajar es problemático, ¿no? claro, no. Acá te pone, bueno, ya respondimos, ¿no? Hacen IP láser a todas las cámaras estrechas hipermétropes antes de cirugía de catarata. No todos, ¿no? Solo que sea con escopía ángulo posible cierre regular o un efecto morfomórfico, ¿no? Hay indicaciones si tienen indicación. Pero el otro Muro dice, acordar que estos lentes lío de gran poder requieren un cartucho de inyección de mayor diámetro. Y claro, se deberá Cierto. ampliar la incisión principal. En estos casos, recomienda colocar sutura al finalizar o dependerá si evalúa si es que se forma la cámara anterior o filtro, ¿no? A ver, ahí, por ejemplo, sí, o sea, como son lentes de alto poder, depende del tipo de lente, ¿no? Por ejemplo, ahí preguntan también un lente de 3 piezas, por ejemplo, ¿no?
3 piezas entra por una incisión más grande, pues entra una incisión de 3.5, 3.4. Entonces, en estos ojos, lo ideal es ponerlos por la misma incisión y de repente ampliarlo un poquito, ¿no? Si son gente joven, o sea, no nos va a quitar el sueño ponerle un punto, porque la gente joven, acuérdense, que tienen las estructuras más elásticas. Entonces, cuando uno opera a un paciente joven y quieres hidratar la córnea, pucha, que al principio que no es sencillo que ese paciente quede bien, yo no me hago bolas, si le pongo un punto y me quedo tranquilo, o sea, a la semana se lo retiro. Pienso yo que en estos casos se amerita poner un punto porque no les va a hacer infelices ponerla, ¿no? Ahora, si yo veo que mi incisión ha sido buena y hidratando el techo de la incisión va muy bien y no tengo nada, lo dejo sin suturas. Claro. Bueno, en realidad yo antes, claro, bueno, como que todo cirujano de cemento anterior, nunca quería poner puntos, ¿no? O sea, era lo último, poner un punto en una cirugía de faco, ¿no? Pero ahora yo, o sea, ojos grandes, o sea, hipermétropes, pero miopes altos, o ojos únicos, vitriotomizados, o con postraves, ojos pequeños, o sea, ojos así. Yo trato de todas maneras poner en punto, definitivamente, ¿no? Probablemente acá, como tú dices, puede ser que está bien atosellante, bien cerrada, no. Probablemente no, ¿no? Pero como son lentes de número 35, 40, obviamente no entra por un cartucho, si son lentes de halcón, no entra por cartucho D, cartucho C, tendríamos que Claro, poner un poquito más grande, podríamos ampliar, podría ser, pero si tú pones un lente de 3 piezas, lo ideal sería poner un lente de una pieza, es mucho más fácil. claro. Tres El de 3 piezas, piezas, tres piezas es muy complicado. acomodarlo, pucha, eso va a ser bien complicado, ¿no? O sea, sí, definitivamente es preferible que sea de una pieza, ¿no? No de 3 piezas. Eso sí. La doctora Katia Chávez, en sus experiencias, ¿cuáles han sido los factores de riesgo o errores más frecuentes que causaron que la incisión principal se queme? ¿Sabes cuál ha sido una de las cosas que me ha pasado? No, o sea, operar a este paciente como tercero o cuarto paciente, ¿ya? Y el residente, como siempre que me ayuda, siempre, tú sabes que el residente siempre tiene la culpa, ¿no? Entonces, nos distrajimos, ¿no? Mira, mira acá, que por acá, mira que la faco, que por acá. Oye, hicimos 3 segundos de faco y nos quedamos sin fluido. Y se nos quemó la córnea, ¿no? O sea, detalles de ese tipo, sí. Por ejemplo, también es importante no poner una incisión muy exacta para el tipo que estamos usando. A veces, la típica residente, ¿no? Haces una incisión si te tienes una plataforma de Alcon, por ejemplo, ¿no? O cualquier plataforma donde el tip que estaba diseñado para tener un slip para 2.2, de repente le pones un slip que es para 3.5 o una incisión más grande, y tú haces todas tus maniobras por esa incisión y todo te queda ajustado. Ahí tienes más chance de que se queme la córnea, ¿no? O sea, el tipo de ultrasonido que usas, ¿no? Si tú usas un ultrasonido de pulso o hiperpulso o burst, tienes que asegurarte pues que tus on sean los más cortitos y el off el más largo, como para que tengas una performance mucho más adecuada, ¿no? O sea, varios de ese tipo de errores existen y que uno puede realmente quemar la incisión, ¿no? Pero estoy hablando en general, ¿no? No estoy hablando en estos ojos, porque la quemadura de incisión en cualquier ojo te puede suceder. Claro. Especialmente en las cataratas recontraduras, ¿no? Claro, sobre todo cuando son duras, ¿no? O sea, porque ahí uno tiende a pisar más y pegar al fondo y entonces y está ahí que tiene que comer y entonces no se da cuenta que está quemando la incisión, ¿no? Uno debe parar, echar el colacho, que una la incisión, ¿no? Pero uno sigue ahí donde uno quema la incisión, ¿no? Exactamente, ¿no? Ujú. Bueno, creo que hay más preguntas. No sé, no hay más preguntas al doctor Muro. Otro detalle es la importancia del bifrostato en ojos chicos. Debe ser adecuado y no genera más tensión, probablemente ya lo mencionaron. Eso es Pero bueno, importante lo que dice Pedrito, porque a veces tenemos ojos de cuy, o sea, que le metemos un blefarosta que queremos abrir la... Ahora, la pregunta sería también acá, ¿cómo te gusta operar estos ojos, Jorge? ¿Por el lado temporal o por la parte superior? mira, yo en general todas mis cirugías
siempre entro oblicua, ¿no? Generalmente, ¿no? Salvo que tenga un problema, una huella filtrante grande, tengo una sinequia en ese lado, un leucoma, o la incisión, quiero bajar el astigmatismo incisional, ¿no? En ojos pequeños trato de hacerlo probablemente lo más cercano a la zona temporal, ¿no? O sea, si es el ojo derecho, bien temporal, pero el problema es si es el ojo izquierdo, tendría que cambiar de posición. Pero trato probablemente, si es un incómodo muy chico, probablemente haga temporal. Pero si me da para hacerlo oblicuo, lo hago oblicuo. Yo de rutina siempre los hago temporal. Y como son ojos pequeñitos, me da la chance de poder tener más espacio. O sea, me alejo mucho del eje visual, ¿no? O sea, si tengo edema, como que me da más chance de poder tener más tranquilidad. No les gusta mucho el lado temporal a muchos porque, uno, que estás operando en el aire, y segundo, que ninguna camilla que tenemos está adecuada para operar por el lado temporal. O sea, es una vaina, tener que estar poniendo las piernas de un lado, pareces trapecista, ¿no? Porque estás tirándote para un lado y para otro. Sí, Creo verdad. que como soy discapacitado ya me acostumbré, ¿ya? No, opera muy bien. A ver. Creo que no hay más preguntas. No sé si hay más. ¿O alguien quiere comentar? ¿El público? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Ah, genial. No sé si alguien habrá, alguno de los doctores De presentes. repente, Elber nos puede comentar de las esclerotomías profilácticas, si las hace o no las hace. Porque de verdad Alguien que de retina, ¿no? Claro, algún retinólogo que... yo no he hecho ninguna realmente, ¿ah? Yo no he visto, hemos entrado varios con retinólogos a hacer vitrectomía vía paz plana, pero el último que hemos tenido, el último que he entrado el año pasado, tuvimos una expulsiva. Ese ojo chico, al final de la cirugía. Está que bravo, ¿no? Yo lo quiero presentar como caso Están clínico. preguntando, acá están ¿no? preguntando qué les parece hacer una pequeña incisión o una extracapsular en estos casos. ¿Miniduc o extracapsular? Si tú me preguntas, bueno, lo que pasa es que abrir un ojo ahora me cuesta duro, o sea, yo si tuviera que elegir entre la extracapsular o una pequeña incisión, que también es una extracapsular, entre la clásica, me iría por la pequeña incisión. Pero si tengo que elegir entre la pequeña incisión y la FACO, me voy por la FACO, definitivamente. Ojo, aunque sea dura, o sea, me voy por ese lado, ¿no? Porque creo que en estos ojos, mientras más cerrados estén, menos chance de complicaciones tienes. Claro, ¿no? Aquí estos ojos, las descompresiones bruscas son lo que producen las infusiones coroideas, ¿no? Y de hecho, yo, bueno, no pensaría hacer mini-nuc ni extracapsular en estos pacientes, ¿no? Definitivamente no. Salvo que sea una katana demasiado dura, ¿no? Probablemente por ahí debe haber un artículo hindú, un artículo que salga ahí, que sí han operado, porque ellos probablemente sí lo han hecho. Te aseguro que los hindúes nos ganan de todas, ¿no? Sí, ahí está Waldo, mira, Waldo está levantando la mano, y Waldo va a decir que sí. Ahí dice Waldo, ahorita, Waldo es un experto en esto. A ver, Waldo. Aló. Hola, Waldo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Está interesante, excelente, Felipe. Y Yasmín también, muy buena presentación. Quería comentar solamente con respecto a la descompresión, ¿no? Es algo, digamos, importantísimo en estos pacientes. Muchos entran con ángulo estrecho, y a pesar de tener una iridotomía permeable, a veces está tan estrecho el ángulo que cuando uno lo dilata previamente, entras con la presión alta y no te das cuenta y de pronto entras a cámara anterior y como que se te descompensa todo y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo cuando veo que el ángulo es muy estrecho, no le dilato previamente, lo dilato intrasoc. Digamos, y me ha ido bastante bien, ¿no? Le pongo epinefrina, o sea, justo cuando estoy empezando la labrar, es donde le pongo su tropicamida, unos minutos antes que entonces ya empiezo a hacer la cirugía, pongo la primera incisión y voy descomprimiendo, y voy calculando, y como muy bien dijeron, en realidad no sabemos el efecto del manitol, si es que le va a ampliar o no le va a ampliar, hay que estar preparados para todo.
esos pacientes, a veces cuando uno entra con esos lentes 35, de 30 para arriba hay que tener muchísimo cuidado, a veces no tienes cámara y hay que descomprimir, hay que hacer una vitrectomía. Ahora la vitrectomía por plana es bastante sencilla, con los tips de calibre pequeño que hay, con los trócares pequeños. Y digamos, un tip para esta vitrectomía es no entrar con la boca del vitrector hacia arriba, ¿no? He visto en la presentación que tenías con ese 20G, que en forma peligrosa movía la boquita del vitrector hacia el Te cristalino. puedes comer la cápsula ahí al toque. Claro, ahí te la juegas, ¿no? Entonces, yo creo que la boca para hacia el nervio, más bien, tratando de visualizar siempre, y a veces cuando la catarata es no deja visualizar lo que está atrás, es mucho más difícil, ¿no? Y ahí tienes que entrar con alguien con experiencia, ¿no? Ahora, con respecto a hacer mini-NUC o hacer FACO, la verdad es que, bueno, si tienes una catarata N5, por ejemplo, Jorge, y tienes un endotelio en 1500 o 1200, no sé, al final una mini-NUC, como digo, siempre te va a salvar de estas circunstancias y te va a dar un mejor resultado visual finalmente, porque comparando tu pérdida de células endoteliales con una FACO, en esos casos, digamos, N5, en esas cataratas negras, vas a tener una mejor respuesta con una mini-NUC, ¿no? Yo prefiero la mini-NUC en realidad y no la extracapsular, porque la extracapsular sí te la juegas a tener una incisión grande ahí y presión atrás que te puede producir alguna expulsiva en algún momento de la cirugía, ¿no? No, pero yo no estoy en contra de la mininuga, o sea, no, pero la cosa es que no se haga ver que la mininuga es para todos, que no es así. O sea, hay casos para mininug, o sea, extracapsular, minug y faco. Sí, generalmente de primera elección debe ser la facomulsificación, siempre debe ser. Pero hay casos que no, pues bajo contenido arterial, cataratas duras, o sea, hay casos que no, de hecho no se puede hacer faco. Pero no hay que hacer ver que la minug es la salvación para todas las cirugías que primera elección puede ser una facomulsificación, ¿no? Claro, tienes razón, de hecho, ¿no? Una catarata de N5, una N6, que vas a hacer una faco, ¿no? O sea, y cámara estrecha, o sea, Yo sí tengo una percepción importante para las mini-NUC, porque si bien es cierto, antes, por ejemplo, nos salvaban las extracapsulares, pero ubicarse en qué ojos estamos trabajando es importante, ¿no? O sea, definitivamente el mensaje es que extracapsulares en estos ojos, o sea, y jugando, de hablar. Mininuc, sí, o sea, en buenas manos, ¿no? Yo creo que Waldo tiene una experiencia brutal en Mininuc. De verdad que, como para sacarse su sombrero, yo he hecho Mininuc un montón, pero no tengo la experiencia que tiene Waldo. Probablemente para él va a ser mucho más sencillo hacer una Mininuc. Pero de verdad que yo sí me he jugado hasta con cataratas duras, y ha ido muy bien una FACO, a pesar de que tengo condiciones de bajo, a pesar de que tenemos que maniobrar en condiciones adversas, van bien, ¿no? O sea, yo pienso que depende mucho de la experiencia del cirujano. O sea, yo creo que en las manos de Jorge probablemente la FACO respondería mejor que una mini-NUC, y en las manos de Waldo, que tiene experiencia en todas las técnicas, probablemente más iría a esa opción, ¿no? Pero ojo, una persona que tiene poca experiencia en mini-NUC, que se mande a hacer una mini-NUC en este tipo de cataratas, te aseguro que va a tener muchos problemas, porque el espacio que tiene es mucho más reducido. Entonces, va a depender mucho de la experiencia de la persona que tenga que hacerla. Ahora, algo importante, estos ojos, o sea, si ustedes, si dan manitol y la cámara se profundiza bien, ustedes tocan y se profundiza bien, ustedes pueden hacer la cirugía normal como cualquier otra cirugía. Y si no, y hacen vitrectomía y la cámara se profundiza, y ustedes pueden hacer la cirugía como cualquier cirugía, o sea no hay problema. O sea, lo importante es el manejo preoperatorio que uno tiene. Y bueno, obviamente pues las córneas son más pequeñas, ciertas cosas que tiene que tener uno cuidado, ¿no? Pero de hecho hay que usar manitol o hacer una vitrectomía vía plana, ¿no? Si es que fuera necesario, o IP previo si es que la cámara es muy estrecha. Eso que dijo Waldo es verdad, esto de pacientes, sobre todo en hospitales, ¿no? Claro. El paciente llega a 6 de la mañana, lo empiezan a dilatar, y pasa a sala a las 11, 10, o sea, ya tiene 4 o 5 horas dilatando, y a pesar de que son ángulos muy estrechos, con efecto facomórfico, y el IP que tiene probablemente no está suficiente, y igual le sube la presión, ¿no? Y uno entra y hay una descompresión brusca, y puede tener un desprendimiento por odeo, ¿no? De hecho, definitivamente, y aún así, a pesar que esté usando manitol, pero yo también a esos pacientes, yo les digo que empiecen a dilatarlos cuando ya lo suben.
Que le pongan la Yo creo primera que es gota al una, subirlo. No que Jorge, lo yo creo pongan que es una enseñanza importante lo que ha hecho Waldo, ¿no? O sea, y de verdad que tiene lógica lo que dice, ¿no? O sea, si yo lo voy a dilatar, mejor lo dilato cuando ya estoy adentro, tengo menos chance de compresión. La misma lidocaína que uno usa puede dilatar la pupila. O sea, uno puede ir jugando. Y por último, si no dilata, le metes un par de, o sea, le metes retractor de iris y lo dilatas, punto, se acabó el problema. Entonces no te hace problemas en ese sentido, porque ahora ya no debería haber problemas para dilatar una pupila, ¿no? Entonces, me parece interesante, voy a comenzar a aplicarla. Creo que es una idea y una iniciativa buena. Gracias, Waldo. Sí, bueno, la asilo con EPI, la asilo con EPI tú Claro, vas anestesiando y va dilatando, ¿no? y Y va aparte dilatando que ya le has puesto Vidacilo unos minutos antes, y como que tranquilo, ¿no? tienes el control de Interesante. la presión a tu favor, ¿no? Solamente un comentario, Ajá. Jorge, un par de comentarios, repito, hay alguien que pregunta sobre la gonioscopía, si debería ser hecha en pacientes con menos de 2.5, en todos tiene que hacer gonioscopía. En Claro, todo paciente tiene claro. que entrar estudiado con una gonioscopía porque a veces uno no se da cuenta que te puede estar pasando un iris plató por ahí. Y lo último, solo rapidito, por favor, hoy día es el cumpleaños del doctor Enrique Vargas, nuestro maestro. Solo unas palabras Un de saludo, saludo. agradecimiento y de felicidades por el cumpleaños del doctor Vargas. No sé si nos está viendo, pero bueno, saludos desde aquí. Sí. Bueno, Feliz cumpleaños, doctor Vargas. sí, ya se cumpleaños, doctor Vargas. Feliz Doctor cumpleaños. Vargas, doctor Arce y doctor Inicio también. Cumpleaños de doctor Inicio también es hoy día. Feliz cumpleaños Felicidades, para entonces, a todos. todos. Se parecen en algo, entonces. Gracias, Waldo. A todos los Gracias por tu compañeros. aporte. Gracias. Acá el doctor Muro pregunta, ¿qué opina del uso del piggyback? Parece que ya ha venido en desuso y claro, como mencionó Felipe, uno puede pedir que le fabriquen el lente. ¿Cómo afrontar estos casos si se complican y requerimos un lío de tres piezas? O sea, sí. Wow. Sí, o sea, normalmente, a ver, en la realidad, ¿ya? Porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que hacemos. O sea, le voy a decir lo que, por ejemplo, en los casos que he tenido que poner un lente de alto poder, he puesto un 31, creo, de Alcon y me quedaba con 10 dioptrías de diferencia, pero a la hora que le he hecho la refracción postoperatoria era unas 6 dioptrías y el paciente veía mucho mejor, ¿no? Entonces, este, piggyback como que no ha sido mi primera opción. Sería genial tener los lentes que te digo que se pueden pedir, pero no son económicos, son costosos, pues. Y obviamente si se rompió la cápsula en estos pacientes, pues no nos queda echar mano del mayor lente que podamos tener para poder resolver el problema. O sea, en estos casos, por ejemplo, ponerles uno suturado al surco o anclado en el iris, generalmente los poderes no van más allá de lo que existen en el mercado, ¿no? ¿Cómo has manejado una rotura capsular en estos que no has podido tener soporte capsular, Jorge? Bueno, felizmente que no me ha pasado, pero en realidad uno debería entrar, claro, con dos tipos de lentes, ¿no? Claro, en realidad, si uno tiene un lente 40, que de una pieza, tener un lente de 40, de tres piezas, no sé si habrá en el mercado, ¿no? 43 piezas, pero obviamente uno debería entrar con los dos lentes, ¿no? Sí, porque siempre existe la posibilidad de que se rompa, ¿no? El lente de Claro, una pieza al máximo y de tres piezas, uno de backup para... el problema es que no hay, o sea, el problema es que si a las justas tienes el lente para ponerle, si se te complicó, hasta que ahí a llorar, ¿no? Porque no hay forma, pues. Dejarlo afáquico y después, pucha, va a quedar, no ver Porque en nada. estos casos, a ver, ponle, bueno, yo no he hecho ninguno de ellos, o sea, por ejemplo, los lentes para faquia, no sé hasta cuánto de poder, ahí sí, por ejemplo, necesito pensar, ¿no? Hasta cuánto de poder podrán fabricar un lente para faquia, no estoy seguro. Pero en estos ojos chiquitos ponerle un lente de esos, pucha, va a ser medio Es difícil. complicado, pues, ¿no? Porque tienes un iris que está tirado para hacia adelante, ¿cómo lo pones? O sea, y ponerle por el diámetro del lente y toda la coña es complicado. Pero de verdad que Claro. es una cosa como para pensarlo, ¿no? Sí, justo estaba viendo acá una tabla de lentes, hasta 30 tienen de tres piezas. Y ¿Ves? bueno, No, la no hay más, marca... pues. Ah, No y hay claro, más. O sea, claro, siempre nos vamos a quedar claro. la Entonces, un rotura lente facial. 40, este paciente que se me complicó era el lente 50, ¿no? Que no había, y le iba a poner un 40. Pero obviamente, mira, era 50, 40, si no, y se rompió la cápsula, poner un 30, son 20 de diferencia, ¿no? Claro. Chiquito O ese sea, es error. como si no le hubieras hecho nada a la cirugía. Es un ojo, claro.
¿no? Sí. Pero es un tema interesante porque felizmente no son los más comunes, ¿ah? A Dios Sí. gracias no es lo más común. Y Pero ojalá habrá que no nos que, pase. Y ojalá que no nos pase tampoco. Aquel doctor Juan Carlos por Martínez, ejemplo, sí. es lo que dice, ¿no? O sea, esa es una maniobra que se describió hace 50 años. Ojo, que no es de ahorita, o sea, antes lo que hacían los médicos mayores, agarraban una aguja, metían una agujita y aspiraban el vitrio y con eso lograban lo mismo que hemos logrado nosotros, ¿no? Pero eso tiene mucho riesgo, pues sabemos que si metemos una aguja y aspiramos, podemos jalar el vitrio y desprender la retina también, o sea, ese es un tema que tiene muchos riesgos, que lo han hecho mucha gente, ¿ah? Y lo han hecho en forma rutinaria, pero ahora sabemos pues que el riesgo es más alto. Es la TAP vitrea, ¿no? A ver, sería bueno que hable un retinólogo, porque de hecho que A sí, ver, eso fue una discusión que tuvimos otra vez en el hospital. O sea, si hay hacer una vitrectomía, no entrar y aspirar, porque estás jalando el vitrio nada más, si estás aspirando. Sería bueno, no claro, sé si alguien de retina está ahí, de no sé, repente Edmer por ahí está, ¿no? Helber, Willy, o Luis Helber, no sé quién, algún De retinólogo repente Willy que le gusta participar, a ver, ¿está Willy no? no trae Willy, o O Helber, Elber, para que nos o todo deshagas un poco Todo sobre Escobedo eso. tampoco está, que hoy día no han entrado a los retinólogos, estamos lunes. Los lunes tiene su simposio, creo. No veo ninguno, no hay ninguno ninguno levanta la No, mano. no, no, no. No quieren levantar las manos, ya te han chupado, creo. No, pero los retinólogos siempre nos salvan de estos aprietos, compadre, así que no Sí. podemos rajar de ellos. Waldo, ¿tienes alguna experiencia con esto? ¿Con esto de aspirar el vitrio? Ahí está Waldo, a ver, Waldo. Ahí también está Robinson. Robinson debe estar, ¿no? Sí. Está Luis Ahí Hedres. está, Robinson levantó la mano. Ya. Dale pase a que Robinson se conecte, a ver. Ahí está Robinson. ¿Qué tal? Primero, buenas noches, interesante charla. La forma como la afrontan me parece muy bueno. He tenido pocos casos, tuve oportunidad de hacer 2 casos. Hacer, ya, tuve oportunidad de hacer 2 casos nomás en este corto tiempo de experiencia. Sí, precisamente la cámara se estrechaba, había dificultades de trabajar y hacer una vitrectomía central sobre todo. Como lo mencionaron, ¿no? Lo mencionó Waldo, la punta del vitrector mirando hacia abajo, dirigida hacia el centro. Yo usualmente hago palpando cómo está la consistencia de la córnea, ¿no? Tratando de que baje un poco la presión del ojo, ¿no? Que no se vaya mucho a la hipotonía. Presionando suavemente y... Ahora, una vez hecho la vitrectomía central, con 25 o 23 que le pongo un punto, porque a veces usamos presión en la cama anterior y se puede abrir esa herida, prolapsar un poco de vitrio o encarcelar un poco de vitrio en esa zona. Poner un puntito y nos evitamos mayor problema. Yo sí creo que hay que hacer una vitrectomía cuando la cama se estrecha, el ojo se endurece y hay ese riesgo, entonces mejor hacer una vitrectomía central. Le va a resolver bastante el problema. No soy partidario de hacer vitrectomías secas, bueno, en este caso sería vitrectomía seca, ¿no? Pero llevarlo a una hipotonía máxima. Baja un poco la presión y se nota, ¿no? Se amplía el espacio. Ustedes van a ver, se hace vitrectomía central y se amplía el espacio y pueden trabajar tranquilos. Claro, la pregunta es si estás de acuerdo, claro, esa es la vitrectomía seco, ¿no? La TAP vitrea, ¿no? Que meten una aguja 23 y aspiran. ¿Eso todavía están haciendo en el hospital? ¿O recomienda que se haga? Bueno, cuando tenemos endoftalmitis, sacamos un poco de vitro, un poco de muestra para cultivo. No recomendamos hacer porque podemos jalar. El jalar el vitro, vamos a tener riesgo de hacer algún desgarro por ahí, jalar el vitro que está bien adherido y hacer un desgarro y terminar con mayor problema. No recomendamos hacer jalar el vitro, aspirar el vitro. Aunque también lo hacemos, ¿no? Aspiramos un poco de vitro para el cultivo.
Pero recuerda que un ojo con una infección y el vitrio se va liquefactando y uno puede aspirar un poco de vitrio. Claro. Muchas gracias, Robinson. Ok. Bueno, creo que no sé si habrá alguna pregunta más. No. Creo que ya no hay más preguntas, me parece. Parece que ya se agotaron las preguntas o los hemos aburrido, en otras palabras. Bueno, entonces, no sé, Pedro, ¿algún comentario más? ¿Estás por ahí, Pedro? No está Pedro. Hola, hola. No, agradecer a Felipe y a Yasmín por la excelente exposición y que ha permitido un poco también que nosotros intervengamos, ¿no? Con preguntas. En general, yo diría que este tipo de cirugía, y no sé si comparten esa opinión, es una cirugía que es para gente ya con experiencia, ¿no? No es una cirugía para el médico residente, ¿no? Porque son ojos pequeños y lo peor es aprender complicándose, ¿no? Hay que aprender las cosas más frecuentes, las cosas a las que uno se enfrenta normalmente. Ya si después uno quiere hacer una especialidad en la cual adquiera más experiencia, una subespecialidad en la cual adquiera más experiencia en estos casos, ahí sí, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Totalmente de acuerdo, Pedro. Claro. Hay una hoja de evaluación de Recordemos que el riesgo que paciente que Felipe está siempre... Esa hoja de evaluación de riesgo, Felipe, que siempre es preconizado, ¿no? Ahí definitivamente esos ojos no deben ser operados por un residente ni por un médico que no tenga mucha experiencia en estos casos. Eso no es imposible, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que ya haya tenido cierta experiencia para operarlo, ¿no? Ojo que esa hoja de clasificación de riesgo se trabajó en el INO realmente, salió de allá, participamos un montón de gente, pero sí, pues a veces la tenemos un poco alejada y de verdad que es una forma muy, muy agradable de ver que uno se complica menos haciendo uso de esa hojita. Sí, pues. Bueno, Ojalá sí. los residentes tengan la usarla siempre, ¿no? Que la usen siempre. O sea, en el hospital, bueno, conmigo los residentes, si quieren operar conmigo, tienen que tener su hoja de clasificación de riesgo para que puedan entrar. Si no, no entran. Entonces, es una forma de que ellos mismos se compliquen menos, ¿no? En las cirugías. En el INO antes era así, ahora ya cambió un poco. Antes era obligatorio. Bueno, Felipe, agradecerte nuevamente por tu brillante charla, la doctora Yasmín también. Esperamos tenerte otra vez con nosotros. Siempre es grato tenerte aquí, que tus experiencias y tu forma de explicar las cosas que son mucho más claras, ¿no? Gracias, Felipe. No, gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Pedro, por la invitación también. Gracias, Yasmín, por tu paciencia y de poder haber hecho tu presentación tan bonita que la has hecho. De verdad que me ha gustado mucho. De verdad que el tema de facodinamia es un tema importante y el doctor Ruiz les va a compartir después, cuando ya esté todo listo, este libro que se ha hecho con mucho cariño para todos los residentes en el Perú, ¿no? O sea, ojalá que les sirva y que lo puedan utilizar y aplicar en su cirugía diaria, ¿no? Gracias, Jorge, por ese empeño importante de hacer realidad este libro, ¿no? Sí, Felipe, está modesto, ¿no? O sea, Felipe, no, la idea ha sido tuya, Felipe, así que no... No, Bueno, en todo caso es un libro compartida. Un libro que está bien hecho y esperamos que dentro de unas semanas ya salga para todos, ¿no? Bueno, gracias a todos, nos estaremos viendo. El día de mañana tenemos la charla de cirugía de catarata en glaucoma, a cargo del doctor Waldo Loaiza y la doctora Daniela Torres, a las 8 de la noche, como siempre, ¿ya? Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias Chao, a todos. Chao, Felipe. Hasta luego, Gracias, doctora. Chao, chao. doctores. Nos vemos. Buenas noches, Gracias a muchas todos. gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chao. Hasta luego.